Como decía el doctor Pedro Mas, clave para todos los estudios, para toda la proyección estratégica del país en estos tiempos de pandemia han sido las investigaciones del CEDEN, el trabajo de nuestros demógrafos en general en el país en estas circunstancias. Y esa es una de las líneas de investigación, pero hay otras que sigue el CEDEN, que además ha asumido, incluso el propio AJA viene de centros de estudios que hoy están sumidos en el CEDEN o desarrollan líneas de investigación que venían de esos centros y que dan la medida de la integralidad, de la amplitud que ha ido adquiriendo el CEDEN también en sus tareas científicas. De eso me gustaría que nos hablara la doctora Matilde Molina Cinta, subdirectora del CEDEN, por dónde andan las investigaciones hoy del CEDEN, cuáles son los principales objetivos de la tarea científica del centro. Sí, Randy, buenas noches. Bueno, son 50 años haciendo ciencia con un alto sentido de responsabilidad social y aportando resultados para la toma de decisión a diferentes escalas. Yo creo que esto es algo que ha matizado al CEDEN en los 50 años, a través de sus 50 años. Ya me antecedía exponiendo algunos ejemplos del impacto que ha tenido los estudios del inicio de la fundación del CEDEN. Y así, revisando un poco la historia, nosotros encontramos que, por ejemplo, las 5 primeras investigaciones en el año 72 eran investigaciones que eran demandas de organismos estatales al CEDEN, como por ejemplo Juseplan, el Ministerio de Educación, demandas de proyección de población de la mortalidad, por ejemplo. Es decir, que hay evidencias científicas de todo el aporte que durante estos 50 años ha venido haciendo esta institución. Y así en el decursar, estoy citando solamente el comienzo en el año 72 para que se vea cómo desde el mismo comienzo de la institución pues estaban aportando ya a esta contribución de lo que la demanda que existía en aquel momento. Y así, bueno, en el año 2009, por ejemplo, marca un momento importante para el CEDEN porque comenzamos a trabajar con un proyecto institucional donde se marca también las estrategias a seguir, las estrategias científicas a seguir de ahí en adelante, y se elaboran entonces 3 proyectos marcos de investigación que son los que van de alguna manera a definir las líneas fundamentales de investigación. Estas son composición y dinámica de la población, el proyecto marco de la relación población y desarrollo en sus diferentes escalas territoriales y población y medio ambiente. A partir de esos 3 grandes proyectos, se insertan entonces todas las demás líneas de investigación del CEDEN y que se insertan dentro de todo el sistema de ciencia e innovación tecnológica que el SIGMA ha propiciado, es decir, las resoluciones que tienen que ver con la regulación de la ciencia en el país. Y así trabajamos entonces a través de programas y proyectos. Yo creo que es importante destacar aquí 2 grandes programas que han estado en estas últimas décadas. El Programa Nacional de Ciencias Sociales, el cual fue coordinado por el CEDEN en nombre de nuestro director Antonio. Y dentro de ese proyecto, dentro de ese programa tuvimos un proyecto grande sobre dinámica demográfica que era como la prioridad para el centro. En ese proyecto de dinámica demográfica es el proyecto donde se hacen las investigaciones, donde dimos resultados de las 3 variables fundamentales: la fecundidad, la mortalidad, la migración, pero también se dieron resultados sobre familias, se dieron resultados sobre los recursos laborales, es decir, sobre todas estas temáticas que trabajamos. Hay que destacar también la inserción del CEDEN y la inscripción en otros programas nacionales, por ejemplo el del MINSAP. Ahí teníamos un proyecto de fecundidad adolescente, embarazo adolescente y la influencia de la familia. Este resultado es un resultado que ha sido de un gran impacto porque ha tenido una mirada y una introducción a la práctica a través de diferentes programas. Por ejemplo, se presentó en las reuniones del programa de adelanto de la mujer, se presentó también algunos resultados para tenerlos en cuenta en el anteproyecto del Código de la Familia. Es decir, que realmente es una prioridad hoy para el CEDEN y para el país el tema de la investigación en el embarazo adolescente. Incluso hubo una mesa redonda donde estuvo Beatriz Torres, profesora nuestra, donde se expusieron algunos de los resultados nuestros aquí en
en la mesa redonda. Pero también es importante ahora en este proyecto de dinámica, volvemos otra vez en un segundo momento en el nuevo programa de ciencias sociales y humanísticas, que también es coordinado esta primera etapa por el CEDEN. También importante el tema de la migración internacional. Es un tema que desde la mirada de la dinámica demográfica se había quedado rezagado y sin embargo es algo que hoy, incluso desde la propia política del país, es rescatado y se trabaja. Trabaja un experto en esos temas. Exactamente, además coordina el trabajo. Y además el asunto que para un país como este es vital esos estudios. Exactamente, coordina el proyecto de migración internacional y además coordina también un grupo que tenemos multidisciplinario que tenemos en el CEDEN, que aporta resultados para un grupo gubernamental de trabajo que existe sobre las migraciones internas e internacionales, que es una de las prioridades también del trabajo hoy en el CEDEN. Matilde, y las miradas, por supuesto, son nacionales, porque es un centro que tiene una visión nacional. Pero, ¿qué coordinación hay, por ejemplo, con los gobiernos locales para ayudar también en las proyecciones de los gobiernos locales a las políticas demográficas, a las políticas sociales y económicas de los territorios, ahora que estamos buscando cada vez más afianzar a los municipios como entes importantes de gobierno del país? Pues es otra prioridad también de CEDEN, en tanto, además de los proyectos que habíamos tenido, por ejemplo, tuvimos un proyecto de desarrollo local en los municipios de Moa, Campechuela y Placeta, que era un proyecto adscrito del Programa Nacional de Desarrollo Local, pero el devenir del CEDEN durante muchos años de trabajo en las provincias y en los municipios, y la mirada desde la necesidad de observar en esos territorios la dinámica demográfica, lo que estaba aconteciendo con la población, hizo que nosotros propusiéramos la creación del Observatorio Demográfico. Observatorio Demográfico que fue creado y aprobado en mayo del 2020 a partir de una orientación del primer ministro Manuel Marrero, y hoy están constituidos en todas las provincias del país y en los municipios el Observatorio Demográfico. Esa es la manera, el instrumento fundamental a partir del cual CEDEN contacta una vez más con los territorios, con los municipios, porque se trata de ver la población como objeto y sujeto del desarrollo, se trata de ver la relación inmediata que hay en las estrategias de desarrollo local. No se puede concebir una estrategia de desarrollo local si no se tiene en cuenta la población con que se cuenta, las características que tiene, dónde se van a hacer las inversiones. Eso es vital para poder trabajar el desarrollo local. Y ya te decía que es otra de las prioridades que tenemos también. Y otro elemento importante que no quiero, sé que el tiempo es corto y es difícil sintetizar todos los aspectos, pero no quiero terminar mi intervención sin mencionar también otro proyecto de investigación muy importante y que tiene que ver con uno de los ejes estratégicos fundamentales, que es en el campo de la alimentación. CEDEN ha trabajado en una primera etapa en las cadenas agrícolas del frijol, en un primer momento en las áreas de la región central, y hoy estamos trabajando en Contramaestre y Caimito con las agrocadenas de los frutales, es decir, mango, papaya y platanito. Es decir, son elementos importantes que, poniendo a la población en el centro de esas cadenas agrícolas, porque es importante saber cuál es la población que existe, quiénes son los que van a producir, cuál es la sostenibilidad de los recursos laborales en esos municipios para poder mantener la producción que se quiere alcanzar. La multiplicidad de esas investigaciones, Matilde, y escuchando lo que hablaba ahorita, me hace pensar, por supuesto, que hay una composición diversa de los investigadores del CEDEN. Más o menos, ¿cuál es esa composición? ¿Logran hacer todas esas investigaciones solo con las fuerzas propias o hay alianzas en esas investigaciones? Importante la pregunta que nos hace Randy. Somos, ya decía, un centro multidisciplinario. Aquí hay una representación periodistas, filósofos, sociólogos, psicólogos, pero tenemos matemáticos, tenemos economistas, filósofos, sociólogos, geógrafos, economistas. Es decir, somos un centro, somos 22 profesores, ahora con adiestrados. Tenemos 4 adiestrados que son una fuerza también importante para la formación de la nueva generación de demógrafos, pero es importante las redes, es decir,
las redes científicas en las cuales nosotros, ya te mencionaba el observatorio, porque el observatorio en sí mismo es una gran red, pero también tenemos la red de estudios, la red cubana de estudios de población, y a esa red pertenecen muchísimas instituciones del país que colaboran con estas investigaciones, todas las universidades del país, pero además hay redes universitarias a las cuales SEDEN pertenece. Hablamos, por ejemplo, de la red de Flaxo, la red de políticas sociales, hablamos de la red de medio ambiente, de la red de desarrollo local, la red y otras redes extrauniversitarias, como por ejemplo la red de estudios de la juventud, del Centro de Estudios de la Juventud, la red de la Academia de Ciencias, es decir, somos toda una gran comunidad científica a través de los cuales podemos y colaboramos para todas estas investigaciones. Yo creo, no he mencionado a la ONEI, pero ya Juan Carlos lo decía, la ONEI también, por supuesto, está dentro de las redes, es decir, una institución que es aliada nuestra en todos los observatorios demográficos es la ONEI, quienes brindan oficialmente todos los datos y quienes contribuyen además a la generación de otros datos que hoy la ONEI no tiene como sistema, pero los especialistas de la ONEI se insertan en los territorios en la búsqueda de ver cómo recuperamos algunos datos que son importantes generar. Sí, sí.